Bueno, buen día. Nuestro instructivo es acerca del embarazo adolescente y nuestro grupo está conformado por Laura Arias, Chelsea Mora, Lineil Fragoso y quien les habla, Wendy López. Bueno, dentro del objetivo encontramos que es realizar una actividades lúdico-pedagógicas de prevención y promoción referente al embarazo adolescente en estudiantes de últimos grados académicos de básica secundaria. Esto a través de la implementación de la ruta de atención propuesta con el fin de capacitar a la comunidad respecto a sus derechos sexuales y reproductivos, aspectos relacionados con la educación sexual y a su vez brindarles algunos tipos de estrategias que les puedan ayudar a enfrentar dichas circunstancias de manera responsable y asertiva. En cuanto a nuestra justificación, nuestro caso muestra la realidad de muchas adolescentes en Colombia, las cuales inician una vida sexual a una edad muy temprana, sin tener el mayor conocimiento, asesoramiento o educación sexual, corriendo un alto riesgo de quedar embarazadas y sufriendo los cambios de niveles tanto sociales, económicos y psicológicos. Quiero que pongamos atención a estos datos. Nos dice que en Colombia entre el 2008 y el 2014, el 23,4% de los nacimientos fueron producto de embarazos adolescentes, los cuales tienen graves consecuencias a nivel social, emocional y biológico, tanto para la madre como para el bebé. En Latinoamérica, la tasa de fecundidad adolescente ha disminuido a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo ha hecho más lento en comparación al resto del mundo. Esto según Pinzón, Ruiz, Aguilera y Abril en 2018. Estos datos, ¿qué nos indican? Estos nos muestran una alta tasa de embarazos en Latinoamérica y comparándose en un muy bajo progreso en cuanto a la disminución en casos presentados a nivel mundial. Y uno de estos factores viene siendo, y es que en Colombia la educación sexual, sobre todo en un entorno familiar, es aún vista como un tabú, pues en muy pocas ocasiones los padres o madres informan, educan o conversan con sus hijos sobre la educación sexual. Queremos resaltar este comportamiento sobre todo en zonas rurales. Esto de acuerdo a que en muy pocas ocasiones se realizan campañas de educación sexual en estas zonas, las cuales tienden a ser muy breves, muy generales o en sí no atienden la problemática principal. Es por esto y pues, de acuerdo a nuestro objetivo, se pretende el estudio de la ruta de atención a nivel institucional que se debe desarrollar en cuanto a la presencia de estos casos, al igual que la indagación sobre los factores que inciden tanto en el desarrollo del embarazo adolescente como en las afectaciones sociales, emocionales, económicas, etc. Es por esto que nuestro trabajo se dirige a esta población en particular, pues esta es la que está siendo abandonada, no tan considerada en cuanto a este tipo de educación sexual y afecta directamente a estos factores ya mencionados. Es necesario resaltar tanto que a nivel personal como educativo, esta situación nos ayuda a nosotros como estudiantes al desarrollo de nuevas habilidades investigativas y críticas, como el crecimiento de la información en base a esta problemática, sus afectaciones a nivel social, personal, a los individuos involucrados, y al igual que el estudio de las metodologías, procesos que se tienden a involucrar cuando se presentan estas situaciones a un nivel académico eh, institucional. Hola a todos, mi nombre es Lineiri Fragoso y a continuación les voy a hablar acerca de la explicación conceptual. Iniciaremos diciendo que el embarazo adolescente se puede definir como el estado de gestación en mujeres que se encuentran en edades entre
los 14 y 19 años de edad. Ahora bien, Ruotti menciona que el embarazo es un acontecimiento biopsicosocial significativo, pero cuando se da en la etapa de la adolescencia puede implicar dificultades o riesgo en la salud de la madre y del hijo. Estos pueden ser a corto o a largo plazo y de alguna manera influye en que haya altas tasas de morbilidad y mortalidad en el periodo prenatal y neonatal. Además, cabe destacar que en el embarazo precoz la mayoría de las personas se encuentran en un proceso formativo en alguna institución educativa. Por otro lado, mencionaremos los factores de riesgo postulados por Río en 2008. Él postula 3. El primero son los individuales, el cual representa un 71,6% de influencia, y encontramos los siguientes factores: la menarquía precoz, el bajo nivel de aspiraciones académicas, la adhesión a creencias y tabúes que condenan la regulación de la fecundidad. En el segundo factor, que es el familiar, representa un 20,3% de influencia, y destacamos los siguientes factores: antecedentes de alguna familiar cercana que ya haya estado embarazada en la adolescencia, baja escolaridad de los padres o de los cuidadores y la pérdida de figuras significativas. Por último, los factores de riesgo sociales representan un 11,6% de influencia, y destacamos los siguientes: el bajo nivel socioeconómico, los mitos y tabúes referentes a sexualidad, vivir en zona rural o de difícil acceso, la marginación social, el consumo de sustancias psicoactivas y, por último, la delincuencia. Sin embargo, Hernández en 2011 menciona que en Colombia el embarazo adolescente es la segunda razón familiar por el abandono escolar y representa un 8% de las motivaciones expresadas. Esto es una cifra bastante significativa y, como ya mencionamos, se da principalmente en aquella población que vive en zonas rurales o con escasos recursos. Por esta razón, es importante que las instituciones educativas y las entidades gubernamentales tomen cartas en el asunto, de manera que faciliten los espacios donde se capaciten referente a educación sexual, derechos reproductivos y sexuales, y se ofrezcan herramientas o estrategias de afrontamiento en dado caso que se presente un embarazo precoz. Este factor de alguna u otra manera influye bastante en la deserción escolar de la persona. Por otro lado, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, en 2011 mencionó que el 80% de los embarazos en adolescentes son no deseados, y este porcentaje se da principalmente en Latinoamérica. Para finalizar, hablaremos de la esfera psicológica, donde tomaremos como punto de partida lo mencionado por Reves en 2018. Él postula que es muy importante abordar lo referente a la regulación de emociones de las personas involucradas en esta situación, puesto que se encuentran en una montaña rusa donde puede experimentar estrés, ansiedad y demás. Esto desde un enfoque multidisciplinario. Además, dicha intervención se hace con el fin de minimizar la vulnerabilidad contextual y también la subjetiva que influye en la exclusión escolar. Por último, menciona que esta intervención debe hacerse desde una perspectiva humana que nos permita comprender y orientar al adolescente o a las personas involucradas de una manera correcta, y que dejando a un lado los prejuicios sociales. Por último, Gutiérrez en 2012 plantea que la atención temprana, oportuna e interdisciplinar es importante en el proceso de detección e intervención de estas problemáticas, especialmente cuando se presentan en el ámbito educativo. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la construcción inicial, se comenzará esta intervención con una actividad rompehielo, la cual consiste en que los estudiantes
Tienen que mencionar palabras relacionadas con la temática de sexualidad según el abecedario. Un ejemplo de esto sería, iniciando con la letra A, ellos dirían aparato reproductor, con la letra B, la palabra biológico, y así sucesivamente. Después de que el estudiante mencione el término, los encargados de la actividad aclararán su definición y su relación con la sexualidad. En cuanto a la primera actividad, tenemos imitando y reflexionando. Esta actividad tiene una duración de 40 minutos a 1 hora y se llevará a cabo un juego de roles, en la cual los participantes se apropiarán de un papel específico, siendo estos el embarazo de una joven, pues un embarazo no deseado, o de parte de un joven que tendrá que asumir el papel de padre y afrontar los siguientes escenarios, como decírselo a los padres, ir al colegio estando en estado de embarazo o renunciar a los estudios para trabajar. Estas situaciones se darán dependiendo del género del estudiante, ya sea femenino o masculino. Para dicha actividad se hará uso de recursos humanos como el vestuario y artículos que posee una mujer en embarazo. Al finalizar esta actividad se le harán preguntas a los estudiantes de cómo se sintieron, qué emociones experimentaron, qué reflexión les queda, entre otras. Bueno, ya como segunda actividad tenemos el nombre Conociendo la Educación Sexual. Bueno, este tipo de actividad tiene una duración de 30 minutos, lo cual consistirá en realizar una serie de preguntas a los estudiantes acerca de qué métodos anticonceptivos y de enfermedades conocen. Posterior a esto, las psicólogas en formación darán a conocer la prevención de embarazo y los tipos de enfermedades de transmisión sexual. Esto con el fin de concientizar a la población y dar una información necesaria en pro del mejoramiento de la educación sexual. Para esta actividad se hará el uso de los recursos humanos y herramientas tecnológicas como es el videobeam para la presentación de diapositivas y un micrófono. Algunas de las preguntas que se le harán a los estudiantes es cómo el sexo puede llevar a una enfermedad de transmisión sexual o a un embarazo. Otro tipo de pregunta sería ¿cuál es la mejor manera de protegerme de un embarazo o de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual? Y otra sería ¿cuál es el mejor método anticonceptivo para protegerme de todo este tipo de situaciones? Posterior a esto, ya para finalizar, se le preguntarán a los estudiantes qué tipo de enseñanza le dejan la actividad y qué tipo de conocimiento no tenían acerca de este tema. Finalmente se le preguntará si este tipo de actividad fue dada de la mejor manera para obtener enseñanza acerca de la temática de la educación sexual. Muchas gracias.